Está en línea la doctora Susana Garbiero, hematóloga y también parte del Instituto CARDE, para conversar con nosotros, Marta, Sergio, Nico. Así que un gusto saludarte, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, en realidad arrancar de alguna manera con lo básico, para que la gente entienda de qué se trata la hemofilia, y después irnos un poco a la actualidad de lo que es esta enfermedad. Bien, la hemofilia es una enfermedad, una coagulopatía, decimos nosotros. Eso quiere decir que es una enfermedad hemorrágica, es una enfermedad hereditaria, o sea, tiene relación con la herencia. En este caso está ligada al cromosoma X. Es una alteración que se produce por un déficit en la producción de factores de la coagulación, como el factor 8 en la hemofilia A, el factor 9 en la hemofilia B. Se la clasifica en distintos grados de severidad, leve, moderada o grave. Y el paradigma de hoy, que ha cambiado en los últimos años, es que siempre tuvimos el concepto de que afectaba fundamentalmente a los hombres. Los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Cuando ese cromosoma X está enfermo, en este caso porque no genera bien estos factores de la coagulación, se manifiesta la enfermedad. Pero en los últimos años se ha observado que las mujeres que son portadoras de esta alteración genética, de la déficit de fabricación de factores de coagulación, también sufren enfermedades, o mejor dicho, sufren episodios hemorrágicos severos por esta enfermedad, como el exceso de menstruación, o sangrados odontológicos u otras enfermedades, y enfermedades hemorrágicas. Y eso, digamos, es lo que ha cambiado en los últimos años, que se considera hoy en día también a las mujeres que pueden padecer hemofilia, teniendo en cuenta ciertos valores de laboratorio en cuanto al déficit de factor. La Federación Mundial de la Hemofilia nuclea, digamos, a todas las instituciones en el mundo que trabajan con estos pacientes, porque es una enfermedad de poca prevalencia, digamos, no es muy frecuente, pero sí es muy importante cuando se detecta, porque el tratamiento que requieren estos pacientes no es solamente la reposición del factor que les falta, el factor 8, el factor 9, sino que además requieren muchos tratamientos, se llaman adecuados y oportunos, como son tratamientos odontológicos o son tratamientos de rehabilitación, porque la característica de esta enfermedad es que las hemorragias que se producen en lugares profundos de la economía del organismo. No es con una herida, sino que los sangrados son en sitios como las articulaciones y los músculos. Entonces, cuando hay un sangrado y eso se repite a lo largo del tiempo, esa articulación, ese músculo queda dañado y con secuelas que muchas veces son irreversibles si no se las trata adecuadamente. Bueno, soy portadora de hemofilia B en este caso, y a mí, suscribo absolutamente todo, mucho cuidado, pero además lo que sucede es que tengo fragilidad en los vasos capilares, entonces al mínimo roce con lo que sea ya me lleno de hematomas, e incluso que también me comentaban que eso también está dentro de ser portadora de hemofilia. Con los cambios bruscos de temperatura se me rompen los vasos capilares solos, se me anudan y se me rompen solos, entonces parezco un dálmata en ciertas ocasiones. Claro, en serio, pues estoy llena de moretones, solo. Sí, porque muchas veces también, no tanto en la hemofilia B, pero en la hemofilia A, donde el involucrado es el factor 8, hay un factor que se llama von Willebrand, que está relacionado y que es un cofactor, digamos, de la coagulación, que también interviene en la cascada de la coagulación, y que también en su déficit provoca muchas hemorragias cutáneo-mucosas, no tan profundas como los músculos en las articulaciones, sino más bien sangrados en la boca, gingiburragia se llama eso, sangrados odontológicos bajo los tratamientos de odontología, o esas manifestaciones que dice usted en la piel. Sí. Y es un poco sumado todo, la fragilidad capilar, más la alteración a veces de esos cofactores de la coagulación, que también trabajan junto con las plaquetas, que son células que intervienen también en la hemostasia, o sea, en la formación del coágulo, y entonces se generan esos hematomas con facilidad. Uh-huh. ¿Qué es lo que se debe advertir? ¿Qué análisis es el que debe hacer para advertir si tiene, o cuáles son los síntomas de decir, aparentemente puede ser hemofilia por acá? No hay digamos, datos de laboratorio que debamos pedir como prevención a futuro para saber si ese paciente va a ser portador o no.
La hemofilia, como dijimos, es una enfermedad hereditaria, genética. Entonces, en el antecedente familiar siempre está el tío, el abuelo, alguno de los hombres de la familia, que si es muy antiguo puede haber fallecido por hemorragia, o que si es más reciente sabemos que tiene hemofilia, que está en tratamiento. Claro. Pero claro, hay un 30% de probabilidades de lo que se llama una mutación espontánea. ¿Qué quiere decir eso? Que puede aparecer una alteración en la gestación de esos factores 9 u 8 sin tener el antecedente hereditario. Esa mutación espontánea sucede cuando sucede y no es que uno la puede prever. Entonces, lo importante es siempre tener adiestrado al personal de salud, a los médicos, a los bioquímicos, a las enfermeras, que cuando nace un niño, y ese niño, ese neonato, ese recién nacido, tiene alguna manifestación hemorrágica severa en el cordón umbilical, cuando le hacen las punciones para obtener el grupo sanguíneo, datos de laboratorio básicos del recién nacido, y aparece un hematoma, entonces ahí estar muy atentos. O si nace en el momento del parto o la cesárea, tiene lo que se llama un cefalohematoma, un hematoma craneal externo, por supuesto. ¿Qué pasa? Es siempre estar atentos y tener presente que puede tener una enfermedad hemorrágica, una coagulopatía. Y ahí es donde se hace el estudio. Pero eso es frente a la alerta del personal de salud. Claro. Y también, por supuesto, cuando uno tiene llega la mujer embarazada al consultorio del obstetra o del ginecólogo, preguntar todos los antecedentes y preguntar si tiene esto, si tiene manifestaciones hemorrágicas exageradas en las menstruaciones, si sangra, así como dice usted, si tiene hematomas mucocutáneos con facilidad, etcétera, porque eso alerta a que si una mujer es portadora leve, digamos, con un déficit muy leve, y no sabe o no conoce sus antecedentes familiares, bueno, también ahí uno puede estar previendo, preparándonos, digamos, para el parto o la cesárea de ese niño por nacer. Susana, ¿y la hemofilia se cura, se trata? La hemofilia hasta ahora no se cura, hay en estudios muchos tratamientos genéticos, se curaría con una, digamos, un implante genético del factor que falta, eso está en experimentación, hay experiencias, pero lo que se ha visto con el tiempo que eso, como es de nivel hepático, digamos, estos factores se producen en el hígado, hay una senescencia, o sea, esos factores duran un tiempo, 4 años, 5 años, y después van bajando los valores, o sea, no se ha determinado por ahora la cura, pero sí se ha avanzado muchísimo en el tratamiento. El tratamiento básico es reponer el factor que falta, factor 8, factor 9, hasta ahora siempre se hizo por vía endovenosa, es un tratamiento que requiere de mucha concientización del paciente, de la familia, y mucha, lo que nosotros decimos, adherencia al tratamiento, porque es un tratamiento que se debe hacer 3 veces por semana endovenoso en el factor 8 y 2 veces por semana en el factor 9. Entonces, eso requiere que el paciente esté permanentemente inyectándose con esa frecuencia. Reinvasivo. Pero, claro, es una solución, porque es muy importante, muy importante que el paciente tenga conciencia de ese tratamiento. Se llama tratamiento de profilaxis, se instaura desde los 2 años más o menos en que se sabe que hay un niño con hemofilia, desde los 2 años empieza ese tratamiento, se llama de profilaxis. Lo que busca es que tenga un nivel de factor mínimo determinado que sabemos que lo protege de estas hemorragias, entonces no sangra y no tiene esas complicaciones que yo digo que pueden dejar secuelas. Pero bueno, en los últimos años se ha avanzado muchísimo, hay otras moléculas que se llaman moléculas miméticas o factores recombinantes que simulan ser el factor que falta, eso, sobre todo hay experiencias en factor 8, entonces esas nuevas moléculas se pueden inyectar por vía subcutánea, que no es invasivo como la endovenosa, es una inyección como una vacunita sería, y con mucha menor frecuencia, se inyecta una vez por semana, cada 15 días o una vez por mes. Y eso también previene las hemorragias. Claro. O sea que el tratamiento, la accesibilidad al tratamiento es el problema, digamos, tratamientos en el mundo
hay muchos, la accesibilidad a veces es más difícil, a esto me refiero que el sistema de salud, sea público, sea privado, por obras sociales, prepagas, etcétera, autoricen de manera más, digamos, sin tantas complicaciones burocráticas, autoricen estos tratamientos, porque son mucho más caros. Pero bueno, hoy en día hay una cantidad de herramientas disponibles que hace que el paciente con hemofilia, que esté relacionado con un médico especializado, con una institución que se dedique a este tipo de pacientes, puede tener una vida, diríamos, como en nuestra jerga normal, ¿no? Normal en el sentido de poder ir a la escuela, poder trabajar, poder estudiar, poder viajar, hacer una vida con deportes, una vida normal, entre comillas, como decimos nosotros. Exactamente. En referencia a la cobertura justamente de los tratamientos, Susana, ¿cómo estamos? ¿Las obras sociales cumplen? Por ejemplo, sí. ¿Cómo estamos? Hay dificultades, a veces cuesta, de la pandemia para acá hubo algunos problemas más, siempre hubo problemas, pero es un poco la responsabilidad del médico y de la institución de estar, por eso es importante que el paciente esté nucleado con otros pacientes que sufren de la misma problemática, porque es allí donde uno puede ejercer más presión sobre esos auditores de las obras sociales, de las prepagas, o hacer mejor, digamos, comunicación con el sistema de salud público, hacer entender que no se tiene que retrasar el tratamiento porque ese paciente queda sin cobertura y sin protección. Es una lucha, digamos, es una lucha, pero hasta ahora en nuestro país, por lo menos la accesibilidad al factor 8 y factor 9 está cubierta con estas salvedades que comento. Otros tratamientos más de avanzada requieren quizá otras condiciones. Es más complicado de explicar, pero por ejemplo, ese factor que yo digo que se pone por vía subcutánea, a veces requiere que el paciente tenga determinada condición, que sea que haya desarrollado un inhibidor al factor 8, o sea, un anticuerpo, genera un anticuerpo en su propio cuerpo contra el factor externo medicamentoso que le aplicamos, y entonces no actúa ese factor 8. Entonces tenemos esa otra alternativa. Esa alternativa, que es la vía subcutánea, es mucho mejor, pero bueno, ciertos pacientes tienen que reunir ciertas condiciones para que pueda acceder a ese tratamiento. No es generalizado. Exacto. Susana, un gusto. Gracias por este ratito y por ayudarnos a entender un poco más, ¿no? Sí, si me permiten, quisiera decir dos palabras de CARDE. Por favor. CARDE es el Centro Asistencial Regional de Hemofilia que tenemos en nuestra ciudad, Bahía Blanca, que nuclea a todos los pacientes de Bahía y de la región sanitaria, que trabaja desde hace muchísimos años. Este año, el 5 de julio, cumplimos 50 años de existencia. Siempre ha atendido a los pacientes en forma integral, con la rehabilitación, con la pileta para hacer hidroterapia, con los consultorios médicos, con atención de laboratorio, con atención psicológica, con trabajador social. Hemos siempre trabajado en equipo con el doctor Caferri, que es actualmente el director médico. Pero bueno, ahora hemos sufrido en esta última inundación grandes daños materiales en la institución y estamos luchando para sacarla adelante. Exactamente. Trabajan muy pero muy bien. Mi papá estuvo ahí en los primeros con la atención en CARDE, e incluso cuando se cambiaron de sede, él ya partió hace 48 años, era hemofílico B. Ah, bueno, entonces conoces muy bien. Conozco muy bien la historia desde adentro, ¿no? Exactamente, conozco muy bien, sí. Y hay que resaltar que todos los que trabajamos ahí en la institución, todos los profesionales y todos los, por supuesto, voluntarios, padres o hermanos o hijos o madres, se acercan todos a trabajar voluntariamente y a donores, ¿no? Están ahí en Alvarado, ¿no? Claro. En Alvarado. Claro, están cerquita del canal. Tal cual. Ahí nomás del canal. Claro. Por eso sobre todo sufrió muchísimo, no solamente el edificio, sino que hemos sufrido una terrible pérdida por la pileta, porque la pileta, que tiene 3 niveles de profundidad para trabajar no es una pileta de natación, es una pileta de rehabilitación para trabajar en hidroterapia con los pacientes, sufrió grandes daños porque nosotros nos manejamos con agua del surgente. Y entonces, se está trabajando actualmente, también gracias a la donación de la comunidad y de un benefactor que tenemos, el señor Ritaco, que nos está ayudando muchísimo con un equipo de ingenieros a tratar de recomponer todos esos caños que vienen desde el surgente
para poner en actividad otra vez la pileta.